Bienvenidas y bienvenidos a la asignatura de Ciencias y Tecnología Física, segundo grado, de la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta de la Secretaría de Educación Pública para que puedan seguir al corriente en sus respectivas asignaturas durante los días en que deben permanecer en casa. Para aprovechar mejor los contenidos, es importante que sean puntuales y que anoten tanto las ideas más relevantes como los ejercicios que les pediremos realizar. No olviden guardar todos sus apuntes y ejercicios en su carpeta de experiencias. Así, al regresar a clases, podrán compartirla en su grupo. En esta ocasión, las y los invitamos a conocer algunas de las ideas que se han propuesto a lo largo de la historia acerca de cómo está formada la materia y de qué está hecha. Desde la antigüedad hasta nuestros días, ha surgido la inquietud acerca de la estructura de la materia y se han elaborado explicaciones al respecto. En este proceso de investigación de la ciencia, los modelos han cobrado relevancia, ya que presentan ideas lógicas sobre los fenómenos naturales. A continuación, los invitamos a ver un video. Centren su atención en la información que se da respecto a las siguientes preguntas. ¿Qué es un modelo científico? ¿Cuál es la importancia y utilidad de los modelos en la ciencia? ¿Ya tienen todo preparado para tomar notas? Bien, entonces, ¡corre video! Esta maqueta la hizo mi tía. Verán, ella es arquitecta. Vino de visita y en unos minutos se la llevará a su trabajo donde presentará su proyecto de construcción. ¿Ustedes saben por qué mi tía hace una maqueta cuando busca construir un edificio? Ella elabora planos y maquetas para representar sus ideas ante los demás. A esto se le conoce como modelo. Sin embargo, hay otro tipo de modelos. Por ejemplo, los modelos científicos. Un modelo científico es una representación que nos permite entender cómo es un objeto, un suceso o un fenómeno natural. Un modelo científico surge de las respuestas que los investigadores dan a las preguntas que se originan de sus observaciones. Por ejemplo, desde la antigüedad, el ser humano ha observado el aparente movimiento del Sol, la Luna y las estrellas para contestar las siguientes preguntas. ¿Dónde se ubican los astros en el universo? ¿Qué astros se mueven? ¿Cuáles de ellos carecen de movimiento? Para intentar responder estas preguntas, Ptolomeo, unos 100 años antes de nuestra era, diseñó el modelo geocéntrico del sistema planetario con el que explicó que la Tierra está inmóvil en el centro del universo, mientras que el Sol, la Luna y los demás astros giran a su alrededor. Los modelos científicos son válidos mientras su explicación sea satisfactoria, pero nuevas evidencias generan nuevas explicaciones y pueden inspirar la formulación de nuevos modelos. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, en el siglo XVI, basándose en sus observaciones, propuso el modelo heliocéntrico del universo que sitúa al Sol fijo en el centro y a los astros, incluyendo la Tierra, girando a su alrededor. Este modelo permitió explicar mejor el movimiento de los planetas. Conforme se conocen más detalles del fenómeno relacionado con un modelo propuesto, este último requiere de modificaciones que satisfagan de mejor manera la descripción del fenómeno que se estudia. Regresemos al ejemplo de la maqueta. Si el terreno donde se asentará la casa es de roca firme, los cimientos deben ser sencillos y poco profundos. Pero si el terreno es fangoso, los cimientos deben de ser más profundos y de mayor área para evitar que se hunda el edificio. Nuevos datos modifican el modelo. Si además el edificio también se construye en una zona de grandes nevadas, el techo debe permitir que la nieve se resbale y no se acumule. Hay que modificar el modelo nuevamente. En la ciencia se modifican los modelos en la medida en que se conoce más del fenómeno u objeto estudiado. Cabe resaltar que en la ciencia también se usan los modelos verbales y los modelos matemáticos para describir un fenómeno. Por ejemplo, para explicar el movimiento acelerado tenemos un modelo verbal útil. A medida que transcurre el tiempo, la velocidad del objeto cambia de manera constante. Pero además, para hacer un análisis detallado de dicho fenómeno, se elaboró un modelo matemático que ya conoces.
Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Con este modelo se puede hacer predicciones de la velocidad de un móvil en un tiempo determinado, si se conoce la aceleración que tiene. Deben de tener presente que ningún modelo científico explica totalmente un fenómeno, un proceso o un objeto, y que la investigación constante permite nuevos descubrimientos que modifican cada modelo. Este proceso puede repetirse al paso del tiempo y mediante nuevas investigaciones. ¿Y tú, cómo harías un modelo para representar algo de lo que has visto en este curso? Como se expresó en el video, la ciencia está en constante búsqueda de respuestas. Por ello, su labor no termina. Así es. Los científicos, ayudados del desarrollo tecnológico, se ocupan de elaborar cada vez mejores ideas y explicaciones acerca de los fenómenos naturales que estudian. De acuerdo con lo que observaron en el video, pueden contestar las siguientes preguntas. ¿Qué ejemplos de modelos se mencionaron? ¿De qué manera se modifican los modelos en la ciencia? Es importante considerar que los modelos no constituyen una copia exacta de la realidad, sino que representan ciertos aspectos que permiten describir, explicar y predecir los fenómenos naturales. Pero, ¿de qué están hechas las cosas? Los objetos, los seres vivos y el aire. Es decir, ¿de qué está hecha la materia? Esta es una pregunta que ha sido motivo de interés en la historia y cuyas explicaciones han conformado diferentes modelos. Para conocer algunas de las respuestas que se han dado al respecto y saber quiénes las plantearon, los invitamos a ver el siguiente video. Pero antes, reflexionen un momento y respondan. ¿Qué es lo más pequeño que conocen que forma todas las cosas? ¿Te has preguntado de qué está hecho todo lo que nos rodea? Estamos en el año 500 antes de nuestra era, en la antigua Grecia, cuando el filósofo Empédocles de Agrigento dio la primera respuesta a la pregunta ¿de qué está hecha la materia? Postuló la teoría de los 4 elementos. Todo está formado por una mezcla de aire, tierra, agua y fuego. Si vemos un pedazo de papel quemándose, podemos entender por qué Empédocles pensó en los 4 elementos. El aire, el fuego, la tierra representada en las cenizas y el agua. Hagamos otro ejercicio. Tomemos un objeto cualquiera, por ejemplo, una manzana. La cortamos en varias partes y así sucesivamente. Pero, ¿cuánto más la podemos dividir? ¿Existirá una parte que ya no se pueda fragmentar? El filósofo Demócrito llamó a la parte más pequeña de una cosa átomo, que significa sin parte, sin división. Propuso que estas partículas de materia indestructible siempre se encuentran en movimiento y se distinguen entre sí solo por su forma y tamaño. En el siglo III antes de nuestra era, Aristóteles rechazó la propuesta de Demócrito y retomó la idea de los 4 elementos. Según Aristóteles, la materia estaba constituida de forma continua, es decir, que podía dividirse infinitamente y cada fragmento, por pequeño que fuera, conservaría las características del objeto original.
Pasaron más de 2000 años hasta que Dalton propuso un modelo atómico para explicar la constitución de la materia, similar al de Demócrito, pero con bases científicas. Las ideas atomistas griegas son una de las bases del pensamiento científico contemporáneo. La física, la química y la biología modernas se basan en que la materia está compuesta por átomos de diferentes elementos. A lo largo del siglo XX se han descubierto muchas partículas más pequeñas que un átomo. Los antiguos griegos propusieron explicaciones acerca de la materia. Algunos decían que todo estaba formado de algo continuo, hecho de uno o varios de los componentes esenciales, que llamaron elementos: aire, tierra, agua y fuego. Otros griegos, entre ellos Demócrito, por el contrario, sostuvieron que las cosas estaban hechas de pequeñas partículas, a las que este filósofo llamó átomos. ¿Recuerdan qué significa el término átomo? ¿Qué características atribuyó Demócrito a los átomos? Más de 2000 años después de Demócrito, se retomó la idea del átomo y a partir de ella se ha conformado la teoría atómica, que explica la estructura y el comportamiento de la materia. Observen el siguiente video, que ofrece un panorama sobre la historia de la teoría atómica y cómo contribuyeron diversos científicos al respecto. ¿Cómo te imaginas un átomo? ¿Así o así? ¿O tal vez como uno de estos? Si entiendes lo suficiente acerca de los átomos para visualizar cualquiera de esas cosas, entonces sabes más sobre la teoría atómica que los científicos de hace solo 100 años y mucho más de lo que pensaban que sabían hace 2500 años. Fue entonces cuando el filósofo griego Leucipo y su alumno Demócrito tuvieron la idea de que la materia está compuesta de pequeñas partículas. Nadie sabe cómo desarrollaron este concepto, pero no pensaron que las partículas fueran particularmente especiales. Solo pensaron que si cortas algo por la mitad suficientes veces, en algún momento llegarás a una partícula que ya no se puede cortar. Le dieron a estas partículas el nombre de átomos, incortable o indivisible, lo que significa que no se puede cortar o que no se puede dividir. Entonces, básicamente, pensaron que el hierro estaba hecho de partículas de hierro, la arcilla estaba hecha de partículas de arcilla y el queso estaba hecho de partículas de queso. Y atribuyeron propiedades de cada sustancia a las formas del átomo. Entonces pensaron que los átomos de hierro eran duros y unidos con ganchos, los átomos de arcilla eran más blandos y estaban unidos por articulaciones esféricas que los hacían flexibles, y los átomos de queso eran blandos y deliciosos. Y esto tiene sentido si no tienes acceso a microscopios electrónicos o tubos de rayos catódicos o al trabajo de generaciones de científicos anteriores, porque el hecho es que la teoría atómica, tal como la conocemos hoy, es el producto de cientos, si no miles de ideas diferentes. Algunos modelos, como el de Leucipo, eran solo conjeturas ciegas. Con el paso del tiempo, muchos otros fueron el resultado de una experimentación rigurosa. Pero, como ha sido el caso en toda la ciencia, cada científico se basó en lo que se había aprendido antes. Hemos estado hablando mucho sobre los detalles finos de la química en las últimas semanas, y seguiremos haciéndolo a medida que avancemos a la química nuclear y luego a los conceptos básicos de la química orgánica. Pero antes de hacerlo, quería reservar algo de tiempo para explicar cómo sabemos lo que hoy sabemos sobre el átomo y cómo sabemos que aún no hemos terminado de descubrirlo. Ahora puedes pensar que una vez que a Leucipo y Demócrito se les ocurrió la idea general de los átomos, sería bastante fácil para otra persona tomar esa pequeña bola indivisible y correr con ella, pero te equivocarías. Los siguientes desarrollos importantes en la teoría atómica no llegarían en los siguientes casi 2300 años. Ya te he contado, por ejemplo, sobre el químico francés Antoine Lavoisier, que propuso la ley de la conservación de la masa, que establece que incluso si la materia cambia de forma, su masa se mantiene igual. Y debes recordar al profesor de inglés John Dalton, quien determinó que los elementos existen como paquetes discretos de materia. Gracias a estas y otras grandes mentes del siglo XIX, se pudo comprender mejor el comportamiento general de los átomos. La siguiente pregunta lógica fue ¿por qué? ¿Por qué se comportan como lo hacen?
Esto condujo a la investigación de la estructura atómica. En la década de 1870, los científicos comenzaron a investigar de qué estaban hechas las cosas utilizando tubos de descarga. Básicamente, tubos llenos de gas con electrodos en cada extremo que emiten luz cuando una corriente eléctrica los atraviesa. Esencialmente es una luz de neón. Debido a que esta luz fue producida originalmente por un electrodo negativo o un cátodo, se llamó rayo catódico y tenía una carga negativa. Pero en 1886, el físico alemán Eugen Goldstein descubrió que los tubos también emitían luz desde el electrodo positivo, básicamente un rayo que se dirigía en la dirección opuesta, lo que significaba que también debía haber una carga positiva en la materia. Goldstein no entendió completamente lo que había descubierto aquí. Me refiero a que los científicos todavía no habían descubierto qué era responsable de la carga negativa en los rayos. Luego, el físico inglés J.J. Thomson llevó la investigación del tubo de descarga más allá. Al medir cuánto calor generaban los rayos catódicos, cuánto podían ser doblados por imanes y otras cosas, pudo estimar la masa de los rayos. Y la masa era aproximadamente 1000 veces más ligera que el hidrógeno, la parte de materia más pequeña conocida en ese momento. Llegó a la conclusión de que los rayos catódicos no eran rayos ni ondas en absoluto, sino que en realidad eran partículas muy pequeñas, muy ligeras y cargadas negativamente. Los llamó corpúsculos, nosotros los llamamos electrones. Entonces, aunque no entendíamos qué forma tenían, sabíamos que eran componentes negativos y positivos de la materia. La siguiente pregunta fue, ¿cómo se organizan dentro del átomo? Thomson sabía que el átomo en general tenía una carga neutra, por lo que imaginó que los electrones cargados negativamente deben distribuirse aleatoriamente en una matriz cargada positivamente. Y el muy inglés Thomson visualizó este modelo como un postre inglés familiar, budín de ciruela. La matriz positiva es el budín y los electrones son los trozos de fruta flotando al azar dentro de ella. Incluso hoy, el modelo del átomo de Thomson continúa llamándose el modelo de budín de ciruela, y aunque el movimiento de un solo electrón es aleatorio, su distribución general no lo es. El siguiente gran paso fue dado por el neozelandés Ernest Rutherford en 1909. Diseñó un experimento utilizando una lámina extremadamente delgada de papel de oro y una pantalla recubierta con sulfuro de zinc. Bombardeó la lámina con partículas alfa, que realmente no sabía qué eran, solo que eran producidas por la descomposición del radio. Estaban cargadas positivamente y eran muy pequeñas. Se esperaba que pasaran a través de la lámina sin desviarse, y muchas de ellas lo hicieron, pero resultó que algunas de las partículas se desviaron en ángulos grandes y a veces casi hacia atrás. La única explicación para esto fue que toda la carga positiva en un átomo, la carga que repele una partícula alfa, debe concentrarse en un área muy pequeña, un área que llamó el núcleo. Debido a que la mayoría de las partículas alfa pasaron a través de los átomos sin inmutarse, Rutherford concluyó que la mayor parte del átomo es un espacio vacío, y estaba en lo correcto. Rutherford más tarde descubriría que si bombardeaba nitrógeno con partículas alfa, creaba un montón de iones de hidrógeno. Ahora supuso correctamente que estos pequeños iones cargados positivamente eran en sí mismos partículas fundamentales, protones. Ahora nos acercamos a la realidad. Estos químicos tenían una idea bastante buena de la estructura del átomo, solo necesitaban averiguar qué estaban haciendo exactamente los electrones. Aquí entra Niels Bohr. En 1911, el mismo año en que se publicaron los resultados del experimento de la lámina de oro de Rutherford, Bohr viajó a Inglaterra para estudiar con Rutherford, y como físico también estaba interesado en los modelos matemáticos establecidos por los físicos alemanes Max Planck y Albert Einstein para explicar el comportamiento de la energía electromagnética. Con el tiempo, Bohr se dio cuenta de que estos principios matemáticos podían aplicarse al modelo atómico de Rutherford. Su análisis de los cálculos del experimento de la lámina de oro, basados en la proporción de partículas alfa que atravesó directamente, las que se desviaron ligeramente y las que rebotaron casi completamente hacia atrás, le permitió predecir las posiciones más probables de electrones dentro del átomo. El modelo resultante de Bohr, a veces llamado modelo planetario, todavía es familiar para la mayoría de las personas, probablemente incluyéndote a ti. Representa los electrones en órbitas alrededor de un pequeño núcleo central. Cada órbita puede tener un número específico de electrones que se correlaciona con los niveles de energía y los orbitales en el modelo moderno del átomo. Y aunque es definitivamente erróneo, el modelo de Bohr estaba muy cerca de la realidad en algunos aspectos importantes. Pero como todos los que he mencionado en los últimos minutos, Bohr tenía muchísima razón y al mismo tiempo estaba muy equivocado. El problema eran esos molestos electrones. Fue el físico teórico alemán Werner Heisenberg quien hizo que todos entendieran cuán grande y alucinante era este problema de los electrones. Pero también fue él quien ató
todo el desastre en un pequeño paquete ordenado. Usando sus perversas habilidades matemáticas, Heisenberg descubrió que es imposible saber con certeza el momento de un electrón o cualquier partícula subatómica y su posición exacta. Y cuanto más sepas sobre una de esas dos variables, más difícil será medir la otra. Y si no puedes medir la posición o el momento de un electrón, obviamente no puedes decir con certeza que los electrones en un átomo están perfectamente alineados en órbitas circulares, por lo que él y una nueva ola de físicos y químicos propusieron una nueva teoría, una teoría cuántica, que propone que los electrones no eran partículas u ondas, sino que tenían propiedades de ambos y de ninguno. Con este pensamiento, la disposición de los electrones alrededor de un núcleo solo podría describirse en términos de probabilidad. En otras palabras, hay ciertas regiones donde es mucho más probable encontrar un electrón. Llamamos a estas regiones orbitales. Ya sabes, los mismos orbitales de los que tú y yo hemos estado hablando, los que tienen los nombres S, P, D y F y que forman enlaces sigma y pi. Esas son las cosas que predice la teoría de Heisenberg y esa es la comprensión moderna de los átomos. Debido a que se basa en la probabilidad, los átomos de estilo cuántico a menudo se dibujan como nubes con una intensidad de color que no representa electrones individuales, sino la probabilidad de encontrar un electrón en cualquier posición en particular. Por esta razón, el modelo cuántico a menudo se llama el modelo de nube del átomo. Y ahora ya lo sabes. Todas las personas que he mencionado y muchas otras se unieron con el tiempo para construir esta corriente, y podría decirse que es una comprensión bastante elegante de la teoría atómica. Ahora, después de 2500 años, a pesar de que no podemos verlos, podemos saber cómo son y cómo funcionan, porque una larga sucesión de científicos contribuyó con un poco de toda la fantástica imagen. Pero también es importante reconocer que puede que aún no estemos del todo bien. Los contemporáneos de Thomson estaban seguros de que el modelo de budín de ciruelas era correcto. Los científicos de la época de Bohr creían plenamente que el modelo planetario tenía razón. Y hoy estamos extremadamente seguros de que el modelo cuántico es correcto. Pero puede que no sea del todo correcto. Y ahí es donde entras tú. La única forma en que podemos estar seguros es seguir haciendo preguntas y realizando experimentos. Si bien los filósofos de la antigua Grecia, Leucipo y Demócrito, propusieron el término átomo, la idea que se tiene actualmente cambió considerablemente a lo largo del tiempo. Es interesante notar que las explicaciones de los antiguos griegos están basadas en reflexiones de lo que se puede percibir a simple vista. Ahora se sabe que el átomo está conformado por componentes más pequeños, los protones, que son partículas con carga positiva, los neutrones, partículas sin carga, y los electrones, que son partículas con carga negativa. Los protones y los neutrones se encuentran en una zona del átomo llamada núcleo. Por su parte, los electrones se mueven alrededor del núcleo. Para llegar a estas explicaciones, durante los siglos XIX y XX, diversos científicos, entre los que destacan Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Heisenberg, realizaron investigaciones y experimentos que permitieron avanzar en el conocimiento del átomo. Algunos de ellos idearon experimentos y se apoyaron en recursos matemáticos para obtener evidencias de los componentes del átomo, con las cuales conformaron modelos novedosos que explicaban características que los anteriores modelos atómicos no permitían. A partir de lo que identificaron en este programa, elaboren una línea del tiempo sobre los avances en el conocimiento del átomo, que incluirán en su carpeta de experiencias. Les sugerimos consultar su libro de física para complementar la información. En su trabajo incluyan a Leucipo, Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Heisenberg. Especifiquen la contribución que realizaron e ilustren con los modelos de los átomos que propusieron. Además, incluyan un texto breve en el que expresen con sus palabras lo que favoreció el avance del conocimiento del átomo. Finalmente, si quieren conocer más acerca del tema, les recomendamos leer el libro Dentro del átomo, de Francisco Noreña, que forma parte de la colección de los libros del Rincón. ¡Nos despedimos! Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!